Esta historia comienza con la confesión que le hace la ratón de biblioteca a nuestro prota, y un poco depre se asustó de repente, pero te preguntarás ¿por qué? Pues comencemos presentando propiamente dicho al prota de la escuela, quien era Kisaragi, pero como en este anime todos se llaman por su apodo, a partir de ahora lo llamaremos Yoro. Y pues bueno, este prota en su camino a la escuela es acompañado por su amiga de la infancia, Himawari, una chica bastante divertida y alegre que nada más llegar a su salón se encontraba con otro amigo del prota, un tal Sun, y aquí puedes ver el marcado contraste entre el prota y su amigo, ya que uno es bien apuesto y popular, mientras que el otro es tranquilo e introvertido. Pero bueno, cuando Yoro le prometió a su compa estar siempre juntos, como que pareció que esta waifu se nos puso molesta por alguna razón, y es que su amigo como que le insinuó al prota que debía leer las indirectas, y esto se complicó aún más cuando más tarde llegó la presidenta del consejo estudiantil buscando a nuestro prota, porque él es su secretario, y poniendo aún más celosa a Himawari porque esta pelirrosada que le dicen Cosmos pues estaba al medio de Sun y Yoro y parecía llevarse al prota para ella sola, en donde de nuevo el amigo del prota le insinuaba el triángulo amoroso en el que se encontraba, y es que parecía ser así, porque una vez Cosmos y Yoro están a solas, esta lo invita a una cita para el día siguiente, es decir sábado, y como quien no quiere la cosa acepta, pero al final se le complica porque después, una vez en casa, Himawari le escribe para salir al día siguiente, pero Yoro al tener ese día apartado pues quedan para el domingo, así que bueno, el sábado llegó, Yoro se encuentra con una Cosmos muy linda y parecían llevar una cita como potencial pareja de la historia, hasta que al final de la cita se llegó al momento decisivo, con la puesta de sol que ambientaba en un tono romántico en el momento, la waifu le pide al prota que se siente para decirle algo importante, y aquí es donde supuestamente se vendría la confesión, pero no es lo que esperaban banda, porque la waifu le pide al prota que le ayude a emparejarse con su amigo el Sun, y todos quedamos con la misma cara que el Yoro, y todo tiene una explicación, ya que cuando ella vio la final del partido de béisbol, vio que Sun como as del equipo animó a sus compañeros, pero luego cuando se lo encontró en el pasillo lo encontró sufriendo a solas su derrota, y eso conmovió a Cosmos, que la hizo enamorarse de él a partir de ese momento. Entonces Yoro apenas superando el shock, así como tú y yo al enterarnos que eso puede enamorar una waifu, el prota al ver el rostro de la Cosmos se conmovió, y a pesar de que se rompieran sus ilusiones, aceptó ayudarla. Así que bueno, pasando el mal sabor de boca, el Yoro se nos va a su siguiente cita el otro día con su mejor amiga, y viendo al prota un poco decaído le dio su buena dosis de contacto femenino que alegraría a cualquiera. Lo cierto es que en esa cita se dio de lo más bien, y el prota consideró que pasar tiempo con su amiga fue lo mejor, hasta que llegó el momento del final, y repitiendo casi la misma escena del día anterior, la puesta de sol que estaba en su punto, los dos sentaditos en una banca, la waifu estaba a punto de hacer su confesión, y cuando el prota estaba cerca de creerse que tenía alguna consolación con el amor de su amiga, esta le contó que estaba enamorada de su amigo, y como si no fuera lo peor, esta waifu se enamoró casi de la misma manera que Cosmos, solo que ella vio a Sun todo frustrado desde otro pasillo, y entonces cuando el Yoro iba a decir que no, al ver la misma cara de cachorrito que le puso Cosmos en su amiga, pues aceptó. Y ahí sí que se complicó el prota, porque se vio en medio de un triángulo amoroso que arruinó la comedia romántica que él tanto quería, y muy frustrado expresó todo el reproche que le tenía a sus dos amigas, pero luego haciendo un cálculo mental supo que solo una de las dos sería ganadora, y por lo tanto él podría quedarse con la que quedara de descarte, así que jugaría con las waifus que lo ilusionaron, por lo que cuando llegó el día lunes se encontró como siempre a Himawari, pero esta vez el afecto de ella lo recibió reprimiendo sus oscuros sentimientos y diciéndole el plan que tenía para ella. Él terminó llegando al salón para que Himawari se hiciera naturalmente amiga de Sun al dejarlos a ellos dos solos, pero como la waifu no fue para nada sutil, hasta llegando a decir la estrategia que tenían, de algún modo el Yoro los arrejuntó y se escapó, y se encontró con Cosmos, diciéndole lo mismo que le dijo a su amiga, que él ayudaría a las dos, y en esta ocasión también le dio una estrategia a la pelirrosada, quien actuó casi que igual que su rival, es decir, no fue nada sutil con su plan, pero de vuelta Yoro de algún modo se las arregló para acercar a estos dos, y él irse a la oída al no aguantar la presión de dos intensas chicas. Fue así como el prota llegó a la biblioteca, un lugar secreto y tranquilo exceptuando la presencia de la waifu que habíamos visto al principio, a quien por cierto la llamaremos Pansy, y hablando con el prota, ella le contó que lo estuvo vigilando a escondidas, y por tanto sabía de su plan al ayudar a las dos chicas para quedarse con una, y el prota sin más opción le tocó obedecer a todo lo que esta chica de anteojos le decía, haciendo que esta vez ella lo invitara a un sofá de la biblioteca donde ella quería confesarle algo, y tal como las anteriores dos veces, ella dijo que estaba enamorada de alguien, aunque como dicen por ahí a la tercera la vencida, así que esperando que otra loca se uniera al romance de su amigo Sun, nunca se esperó que la más loca de las tres estuviera enamorada ahora de él, y Yoro diciendo que no sentía nada por ella, al final acordó contarle todo lo que sucedía en el trío romántico al que él ayudaría, por lo que tendría que asistir a la biblioteca todos los mediodías para pasar tiempo con ella, mientras que esta waifu hacía sus propios planes. Entonces al día siguiente el prota fue a regañadientes a reunirse con su acosadora, y tratándolo un poco mal, esta lo amenazó con delatarlo si no la trataba mejor, y ese cambio de humor más enamoró a Pansy, quien compartiendo galletas se
escuchó lo que hizo el Yoro el día de hoy, comenzando con Himawari, quien después de darle su respectivo contacto femenino al prota propuso que Yoro hiciera que Sun y ella fueran a ver una peli, y cuando el prota entró al salón invitó a su amigo al cine, y cuando insinuó que Sun fuera con otra persona porque según él ya había visto la peli, Himawari apareció bruscamente para autoinvitarse, y aunque Sun dejó que su amigo fuera con la waifu, de algún modo Yoro logró que estos dos salieran juntos, y cuando fue el turno de Cosmos algo parecido sucedió. Sin embargo, la peli rosada quería invitar al Sun a una comida, y Yoro, reviviendo casi la misma situación, hizo que su amigo lo ayudara a cargar unas cosas para el consejo, momento en el que la chica apareció y sobreactuando la invitación a almorzar, el prota hizo que su amigo fuera con la presi mientras él se iba a almorzar con su inesperada waifu, y de vuelta al presente ahí los encontramos hablando, en la que Pansy le comenta que sospecha algo, y diciendo que lo ayudaría para que después ellos dos pasaran más tiempo juntos, fue ahí cuando le preguntó que si acaso consideró la chica que le podría gustar a su amigo, y con eso en mente el prota se volvió un 8 al haber descartado ese elemento, ¿quién podría ser el posible amor platónico de Sun? Y eso lo supo el prota al preguntárselo directamente a su amigo, mientras practicaban deportes, aunque este llevándolo a un sitio más íntimo hizo revivir a Yoro ese momento traumático de la confesión en la banca, y tal como las otras veces, Sun le dijo que la persona de quien está enamorado era de Pansy, ya que después de aquella vez que lloró a solas por perder el partido, fue esa waifu quien le dio unas palabras de aliento que lo enamoraron, y así fue como todo esto comenzó a revolverse todo, porque cuando Sun le pidió a su amigo que lo ayudara, este se negó, y hasta dándole palabras de aliento utilizando el béisbol como ejemplo, Sun se animó de inmediato, hasta que después el mismo Yoro fue a hablar con Pansy para convencerlo de que considerara a su amigo como un mejor partido, pero esta vez sí que Pansy se molestó bastante, y justo en ese momento su amigo apareció y vio que ellos dos estaban hablando, y allí Sun sí que se sintió decepcionado porque Yoro le había dicho que no tenía ningún tipo de contacto con esa waifu, y Pansy como para salvarlo le inventó una excusa de que estaban hablando por la supervisión de la biblioteca, y allí fue que Sun se tranquilizó, pero Pansy cuando se fue le dijo al prota lo cruel y despreciable que fue, dejando tiradas sus galletas, aunque ya luego ella le dijo que se volvieran a ver el lunes de la otra semana, en donde habría algo interesante de ver. Entonces así transcurrió la semana en la que cada una de las chicas hizo sus planes con el Sun, pero no fue hasta que Cosmos le escribió al prota para verse, y allí toda malhumorada le reprochó al prota el no haberle dicho que Sun estaba enamorado de otra chica, y ella se enteró porque el güey de Sun le pidió que lo ayudara con la Pansy, y todo porque malinterpretó al prota creyendo que este lo incentivaba a luchar por su amor, haciendo que Yoro quedara como un mentiroso y cruel tipo frente a la Cosmos, cortando así de lleno su amistad. Y si esto no podría empeorar, pues fíjate que sí, porque de la misma manera Himawari también lo llamó, y cuando se vieron le reprochó casi que lo mismo que Cosmos, porque el Sun sí que se pasó también al pedirle a esta chica que lo ayudara a conquistar a Pansy, por lo que de un momento a otro la red de malentendidos y mentiras del prota lo hicieron quedar solito con su amigo el Sun, a quien no le podía contar nada, y si creías que esto no podía empeorar, pues espérate porque el día lunes el prota iba a ir directo con Pansy, y tal como se lo prometió, ese día se pondría interesante, porque mientras ellos estaban hablando, en ese instante aparecen Cosmos, Himawari y Sun para enterarse de la verdad, y aunque parecía que nadie iba a defender a nuestro prota porque él estaba en el panel de los acusados al haber quedado como un mentiroso frente a su amigo, ya que en realidad se hablaba con Pansy y las otras dos waifus confirmando que de verdad él era un mentiroso, ahí sí que el prota explotó y les dijo que ellas eran bien descaradas porque después de ser supuestamente su lindo amigo, ahora lo juzgaban injustamente después de haberlas ayudado, y quedaba claro que para ellas él era una mera herramienta. Fue así como Yoro se volteó haciendo una mueca de vencedor, pero lo que no se esperó fue que Pansy lo terminara de tirar al barranco al decirles que él había intentado juntarlas con Sun, haciendo que las waifus se indignaran con el prota, porque al fin de cuentas él sí que les mintió, y por esta razón su amigo se molestó tanto con él diciéndole que ya no serían amigos, y que bien podría alejarse de las otras dos waifus, acompañando sus palabras con un madrazo. Y después de que Yoro fuera llevado a la enfermería, Pansy le susurró que confiara en ella, pero ¿cómo podría hacerlo después de eso? Lo cierto fue que la siguiente semana el prota lo perdió todo, porque en la biblioteca hubo alguien que vio eso, y regó el rumor como pólvora, para que así Yoro quedara como el malo de la película, y todo el mundo lo odiara, y quedara rotundamente solo, a excepción de su acusadora waifu, que un buen día le dijo que fuera al mediodía, y que si no lo hacía se arrepentiría, y pues con esa amenaza cualquiera le tendría miedo, ya que con lo que hizo, pues así fue como el prota llegó, y Pansy mandándolo a buscar un libro por allá al fondo, este regañadientes hizo el recado, pero lo que no se esperó fue que su amigo llegara de repente, aunque después de lo ocurrido, el Sun comenzó a visitar a esa waifu todos los días, y allí Pansy aprovechó en confrontar al Sun de frente, preguntándole por qué le había mentido a Yoro, ya que tal como ella lo vio, él supo de los sentimientos de las otras dos chicas por él, e hizo que Yoro se viera involucrado de tal manera que él terminara en medio de ese conflicto amoroso para que una vez él quedara expuesto, él pudiera alejarlo de todas esas waifus, y así dejarlo rotundamente solo y humillado. Ahora lo que quería entender Pansy era por qué había traicionado a su amigo, y así como Yoro estábamos todos, en shock por todos estos giros
giros de acontecimientos, esperando la respuesta de su supuesto amigo. Allí Sun confesó todo y dijo que lo había hecho porque había perdido contra él, y es que al parecer en secundaria una chica se había acercado a Sun para pedirle que le ayudara a enamorar a Yoro. Sin embargo, esta chica era la que le gustaba a Sun, y a pesar de que este tipo dijo la personalidad que tenía su entre comillas amigo, la chica aún seguía enamorada de él, tal como ocurría con Pansy, quien sí conocía la verdadera naturaleza del prota, y no era esa naturaleza despiadada y retorcida que él decía, sino que la waifu veía algo más. Y es que resulta que ese día de la final del partido de béisbol, mientras Sun terminaba de llorar, el prota lo esperaba en la salida para animarlo con unas brochetas de cerdo para reconfortarlo, y Pansy, quien andaba en su modo diosa, sí que lo vio, pero el prota solo lo que vio fue una linda pechugona esa vez, y entonces en ese momento Sun amenazó a Pansy con hacerle algo, y como que ya la cosa se estaba poniendo fea, pero fue ahí donde Yoro salió para enfrentar al Sun, y Pansy, confiando en su príncipe despiadado, vio cómo este confrontaba a su supuesto amigo por haber jugado con los sentimientos de dos chicas que, bueno, si bien lo habían traicionado, era algo de lo que no se debía de burlar, porque sí, hasta eso lo había hecho el Sun, y así que tomándolo por el cuello, el prota hizo que Sun se fuera a disculpar con sus ex amigas, y se quedó con una loca waifu que, para negarlo, a su manera se portó linda, y cuando el prota le dijo que no volvería a la biblioteca, la hizo poner muy triste, pero Yoro, al ver esa cara de cachorrito que le puso, a pesar de decir que no, de la forma en que lo dijo significaba un sí, y después de que él se fue, Pansy mandó a llamar a las otras dos chicas que vieron todo lo que sucedió, y fue así como al día siguiente Cosmos apareció frente al casillero del prota para impedir que le dibujaran sus zapatos, y disculpándose nada más verlo, huyó, para después extrañamente el Yoro viera como Himawari impedía que le rayaran su pupitre, y el prota, sin entender bien lo que sucedía, luego se acercó a la biblioteca para hablar con su rara chica, y es que le contó que Sun se disculpó en público frente a todo el salón, y el prota recuperó su honor. Sin embargo, lo que la chica le dijo después lo desconcertó, porque le comentó que Sun le mintió en otra cosa, y es que al parecer él no se enamoró de Pansy por unas meras palabras, y fue ahí donde la waifu aprovechó el mostrar su verdadera trama, y tras quitarse los lentes le mostró al prota que ella era la waifu pechugona que lo había embobado aquella vez, y esta vez cuando al prota le volvió a preguntar que si acaso no iba a volver a la biblioteca, ahora tras ver esa linda chuleta sí que se lo pensó, diciendo que sí, aunque pensó que con la personalidad de esa chica él no se enamoraría, pero ya veremos qué pasa, aunque a pesar de que le dijo a Pansy que la odiaría, ella le dijo en cambio que ella lo amaría, y pues ya con todos estos giros de guión siento que hasta aquí termina el anime, pero aún hay más, y es que apenas estamos en el cuarto capítulo, como nos lo hizo saber el prota, y él seguía yendo a la biblioteca para encontrarse con la waifu que supuestamente odiaba, pero que lo consiente con sus dulcitos, y como el prota le cumplía sus caprichos, pidió uno, y eso fue verla de nuevo como la otra vez. Entonces la waifu, pareciendo alzar su falda, al final levantó el pie para que el prota la lamiera. Después de esa desilusión, el prota le preguntó por qué siempre la tenía que ver así toda desaliñada, ya que si al menos iba a ir entre comillas forzado, pues podría verla arreglada, pero ella le dijo que no lo hacía porque había un demonio detrás de ella, aunque por otro lado Pansy le hizo saber que el prota no está yendo a la biblioteca solo por cumplir su promesa con ella, sino que también está huyendo de las personas con las que tuvo problemas, evadiendo la reconciliación. Es por eso que ella lo empujó a que hiciera eso, haciendo que Yoro se molestara y le dijera que la odia, aunque se lo dijo de tal modo que le insinuó que le gustaron los dulces que le hizo, enamorando aún más a esta loca chica. Pero bueno, lo cierto es que el prota se dirigió al salón para encontrar esa ocasión de reconciliación con alguno de sus amigos, y a quien encontró fue una tal Asunaro, una waifu del club de periodismo que solo quería preguntarle al prota quién creía que participaría en el baile del Festival de las Flores, ya que según los rumores, de las 3 chicas que bailen con el chico de ese evento, una de ellas era la pareja con la que se amarán para toda la vida, y el prota, como para jugarle una broma, la señaló a ella. Luego su conversación se interrumpió porque vieron a Himawari quejándose porque no entendía nada de sus clases, y Joro, viendo el momento perfecto para su reconciliación, Asunaro se lo arruinó cuando ella se acercó a ayudar a la waifu, pero el prota, recordando que tenía los pantalones bien puestos, supo que no tenía razón para una reconciliación. Sin embargo, cuando se acercó a Himawari, ella del susto corrió y corrió, hasta que el prota la alcanzó en las escaleras, y ahí se pelearon por unos momentos que cuando se dieron cuenta de lo que ambos decían, ahí supieron que ellos dos querían su reconciliación, pero no sabían cómo decirlo, y una vez Joro se lo dijo, la waifu se alegró de volver a ser amigos, y de nuevo volvió a darle su buena dosis de afecto femenino, para que ya luego el prota le pidiera a ella un favor, el cual consistió en llamar a Sun al recreo, para retarlo a un duelo de estudio, en el que si Sun reprobaba alguna materia perdería, pero al fin de cuentas esto solo fue una excusa para que ellos dos retomaran su amistad, pero como este chico estaba muy avergonzado, al principio se negó, aunque con la presión de Himawari y Yoro, Sun, a pesar de no entenderlos, aceptó sus intenciones, y de esta manera ellos tres volvieron a ser amigos, aunque a lo lejos los miraba Cosmos, quien también esperaba que le dieran su oportunidad, pero parecía no llegar, porque tras lo ocurrido Yoro, a quien vio fue a Pansy, quien se alegró por él. Sin embargo, ella sí que notó la presencia furtiva de Cosmos, y le insinuó al prota que le faltaba una reconciliación. Este no le prestó mucha atención porque primero le pidió a Pansy que ayudara a sus dos amigos a estudiar, y cuando
cuando salió al pasillo se encontró con Asunaro, quien le comentó que ya había hecho la encuesta del festival, y cuando pensó en decirle algo, el prota notó la mirada de Cosmos que parecía casi congelarlo, y fue ahí cuando se acordó de la peli rosada, a quien una vez encontró la vio toda agüitada porque hasta ahora la habían ignorado, y entonces lloró escuchando cómo ella se había hecho una comedia romántica imaginando su reconciliación. Cuando él se acercó a decirle que lo mejor quedaba para el último, Yoro tuvo que dramatizar el guión que su waifu creó para que volvieran a ser amigos como antes, y de esa manera todo el team se reunió para la sesión de estudio, y a pesar de que Cosmos fuera un poco intensa con los ejercicios, Pansy relajaba un poco la situación, mientras Sun ya se había mentalizado en estar modo zen, para que así los protas hayan disfrutado de pasar un bonito momento compartiéndolo. Y de regreso el prota, al ver esa escena dentro de sí, pensó que sus planes no habían cambiado del todo, porque aún apuntaba a formar su propio harem, pero por andar despistado casi que lo iban dejando. Pero además, por otro lado, estaba Asunaro planeando algo a escondidas, y eso lo sabremos dentro de poco, después de que el prota recibiera su respectiva dosis de afecto femenino, a la vez que recibió un mensaje para verse con Cosmos, pero en eso es interrumpido por Asunaro, quien lo llama al tejado, y viviendo su típica escena como prota de comedia romántica, Joro revivió su trauma cuando esta chica lo invitó a la banca, y como si no hubiera aprendido nada de las veces anteriores, su optimismo lo hizo aceptar la supuesta confesión de la waifu, que parecía ir llevando sus líneas por buen camino, porque Asunaro le confesaba que cada vez que veía al prota sentía algo en su corazón, y cada vez que lo veía era una emoción, pero no de las bonitas, porque al parecer esta waifu periodista dijo que detestaba al prota por ser un mujeriego, y como si lo estuviera vigilando todo el tiempo, ella registró cada momento cercano con sus chicas, adelantándose a los hechos que en realidad quería llevar a cabo el prota, pero eso aún estaba en sus pensamientos, es decir, el momento en el que formaría su harem, y fue así como lo amenazó, diciendo que si él no le demostraba que no era un mujeriego, ella publicaría la nota periodística de él teniendo un harem, y eso lo haría el día del festival, día en el que muchos se reunirán, así que a partir de ahora Asunaro lo acompañaría a todos lados para vigilarlo, y pues bueno, así sucedió, pero lo primero con lo que se encontró el prota fue una linda Cosmos que estaba casualmente muy risueña con él, y eso era porque el prota había sido seleccionado para ser el participante de la danza de las flores, que como te dije antes, se dice que de las 3 chicas que bailen, una de ellas posiblemente se convertirá en la pareja real del chico con quien baile, y aunque esta escena de amor si bien la estaba disfrutando Yoro, eso no era conveniente para él, porque Asunaro lo estaba viendo todo, así que después de dejar una peli rosada alegre, Yoro reunió al mediodía a todos sus amigos fuera de la vigilancia de Asunaro, contándoles el problema que surgió con esa chica, porque al parecer ella lo vio con cara de pervertido en aquella final de béisbol, y desde ese momento lo vigiló para llegar a la conclusión de que es un mujeriego, pero como a ninguna de las waifus les afectaba eso, no le prestaron mucha atención, e inclusive Pansy, aprovechando el bug, pidió ser su novia para que eso se solucionara, cosa que obvio el prota no aceptó, pero bueno. Luego Cosmos le pidió al prota que fuera con ella a pedirle a la tercera chica del baile para que se uniera a los ensayos. Sin embargo, Yoro a cambio pidió como favor que esta vez la pelirrosada fingiera tratarlo antipáticamente para evitar malentendidos por parte de Asunaro. Entonces, cuando iban a ir estos dos a buscar a la chica de primero, Cosmos de vuelta sobreactuó al comportarse como una samurái, cosa que no se creyó la otra waifu. Pero lo peor vino cuando el prota hizo la invitación, porque cuando nada más la chica de primero lo vio, se asustó toda al ver que el chico lamepatas había caído bajo sus encantos. Parecía que lo de aquella vez con Pansy se filtró y de inmediato esta waifu huyó, para ahora enfrentarse al problema de haberse quedado sin una bailarina en la danza. Entonces Cosmos, encontrando una solución de inmediato, invitó a Sun para que fuera el suplente, y esta comedia romántica estuvo a punto de convertirse en un yaoi, aunque la verdad todo el equipo de chicos parecían disfrutar de los ensayos, mientras que Asunaro los observaba a lo lejos. Pero un buen día al prota se le acercó como que la jefa de todas las chicas de su salón, y es que al parecer le iban a reclamar eso de que estaba conquistando a todas las waifus de la escuela, ya que supuestamente por accidente la nota periodística de Asunaro se filtró, así que ahora el prota debía lidiar con su imagen de mujeriego, porque a raíz de eso todas sus waifus se alejaron de él para evitarle problemas, inclusive Pansy también le dijo que dejara de ir a la biblioteca. Fue entonces que el prota se la pasó aún más solitario, y ante la culpa como que Asunaro parecía acompañarlo más de la cuenta, e inclusive ella se ofreció a ensayar junto con él la danza del festival, porque como él ya no se podía acercar a sus waifus, pues tenía la mano a esta quien se ofreció, y parecía disfrutarlo tanto como las otras chicas, aunque al tenerlo acaparado como que Cosmos los observaba con cara de pocos amigos. Entonces así pasó una semana en la que el prota se estuvo aislado y solitario, mientras solo esperaba ese día del festival, pero mientras el prota seguía con su vida, gracias a que Asunaro era la única quien lo apoyó en estos momentos, en eso Sun lo llamó para decirle que tenía un problema, y resulta que los padres se molestaron con el director por aceptar que 2 chicos bailaran la danza de las flores. Entonces para solucionar este asunto lo que se debía buscar era otra chica, y ante eso Asunaro misma se vio como la mejor opción, por lo que Yoro la invitó y justo en ese preciso instante apareció Cosmos a querer hablar con Asunaro, y lo que parecía querer hablar quería dejar fuera de esto al prota, y Yoro, creyendo que le seguía haciendo la ley del hielo, él se rehusó, y la
propia Tsunaro quiso que el prota fuera y la acompañara. Cosmos por si acaso preguntó que si la waifu estaba segura, a lo que Tsunaro dijo que sí, para que una vez estos tres reunidos, Cosmos comenzó a mostrar las pruebas del engaño de Tsunaro. Resulta que todo esto terminó siendo una artimaña de la waifu periodista para aislar al prota, empezando por regar rumores de él al mediodía, razón por la cual no los acompañó en la biblioteca, así como también el hecho de haber cambiado el artículo el día anterior para que se publicara el post donde decía que el prota era un mujeriego, y eso se demostró cuando Cosmos descubrió que ella falsificó los registros de ingreso del club de periodismo, y todo eso lo descubrió porque según la peli rosada, Tsunaro no solo apuntó a tener al prota para ella sola, aislándolo, sino que también quiso entrar en la danza, y eso la hizo tener fallas en su plan al momento de abordar a Yoro. Ante esto, el prota se quedó sin saber qué decir, solo alegó que fue él quien la invitó, pero era más que claro que todo esto lo planeó Tsunaro, causando bastante desmadre en el proceso, y todo porque al parecer esta chica se enamoró del prota aquella final del partido de béisbol, y es que en su camino él por casualidad salvó a esta waifu de un pelotazo, y al verse tan genial pues ya saben, derritió a la chica al punto de llevarla a cometer locuras. Fue así como Yoro se molestó con ella, no por haberle hecho daño a él, sino a aquellas personas a su alrededor, ya que los hizo cambiar los planes del festival más de una vez, así que por eso la regañó, y al hacer el papel de villano pues de algún modo hizo que esta chica se motivara a trabajar en cambiar su reputación, y pidiendo perdón, Tsunaro se marchó sin ganar nada de lo que planeó, ya que ella quedó fuera de la danza, y el prota pensando en esto, Cosmos lo calmó porque le dijo que ya había otra chica para la danza, y siempre había sido ella, pero no le dijeron nada para que no se preocupara, y ya sabrás que esa chica era Pansy. Y es que una vez se llegó el momento de bailar, el prota se destacó primeramente con Himawari, que más que bello se podría decir que fue un tierno baile en el que ella a su manera se le insinuó, pero cuando fue el turno de Cosmos, ahí sí que se puede decir que bendición, y es que la waifu estaba muy bella y atrapó la mirada de todos los hombres que eran sus fans, y cuando la pieza terminó, esta como recompensa por todo lo que le pasó le dio un beso al Yoro, aparte porque también se sintió sola toda esta semana sin él, pero como dicen lo mejor queda para el final, y es que fue en su tercer baile que allí vio entrar a Pansy en su modo diosa, quien estaba recontenta de estar con él, y a pesar de que Yoro se hiciera el duro le encantaba estar así de juntito con su waifu, aunque al parecer todos en el público seguían sin reconocerla, y les parecía raro no haber visto antes una chica tan bella, y en ese instante Pansy le preguntó al prota por qué hizo que ella se hiciera amiga de sus amigos, siendo un gesto de amabilidad que es raro en él, y el prota diciendo que era una manera de mostrar su agradecimiento porque en su peor momento ya siempre estuvo con él, pues habiendo confesado eso, nuestro prota puso aún más loca a la waifu que disfrutó de ese baile, porque ahora contaba con 3 nuevos amigos. Entonces, después de tanto alboroto y celebración, por fin el prota podía disfrutar de un descanso, levantándose tarde sin ir a clases, y claro está saludando a su madre quien lo esperaba con su desayuno, pero todo se volvió turbio cuando la señora supo los planes que tenía durante el día, y es que el prota quedó en cómo lo supo. Resulta que Pansy ya se lo había dicho, y cuando Yoro ve a su acosadora waifu ahí, pegó el grito al cielo porque lo peor no era que estuviera ahí, sino que se había hecho tan amiga de su mamá, y es que resulta que cuando la mamá del prota se la encontró afuera de la casa se hicieron amigas, porque la waifu estuvo leyendo la novela favorita de la mamá del prota, y así es que los encontramos en esta situación en la que Yoro no le tocó de otra que irse con su waifu de ahí a la piscina, porque esta es la famosa escena de la piscina en la que la emoción del prota no se podía contener, y es que de tan solo ver a Himawari, Cosmos y Pansy con tremenda trama, pues solo tocaba disfrutar del momento bañándose, nadando y sonriendo con sus waifus, pero a diferencia de lo que le dijo el horóscopo, como que la suerte de Yoro no le funcionó, porque perdió el piedra, papel y tijera, y ella estaba haciendo la cola para comprar las bebidas de todos, pero como a veces lo bueno viene de lo malo, en esa cola el prota se encontró con esa waifu que lo estuvo molestando la otra vez a raíz de los rumores de que era un mujeriego, y el prota no la reconoció y de algún modo cortó la conversación, que la chica retomó, porque diciéndole que una amiga de ella había lastimado a un conocido suyo, ella le pidió un consejo para saber lo que quería ese chico como compensación. Yoro, viendo la situación, miró a los lados para no encontrarse de nuevo con la traumática banca, y una vez despejó su miedo, él le dijo que con un simple disculpas era más que suficiente, ya que entendía que nadie es perfecto en la vida, así que él comprendería los errores de los demás. Al escuchar esto, la chica se alegró bastante, aunque sintió que no sería suficiente, así que le preguntó a nuestro prota cómo le gustaban las chicas, a lo que él le dijo que le gustaban con el cabello negro. En pocas palabras describió a Pansy. Lo cierto fue que emocionó de más a esta waifu que seguía sin reconocer, sin saber que era Sasanke, quien lo había acusado la otra vez, pero ahora ella le daba un refresquito a modo de agradecimiento por lo que hablaron. Aunque el prota de vuelta con sus waifus al menos se alegraba de que esta vez no hubiera una banca de la mala suerte, y más bien parecía no decidirse ante las propuestas que le habían hecho las chicas, ya que mientras una quería ir al tobogán, la otra quería solo flotar junto con él, y pues Pansy quería tenerlo solo para ella. En fin, que al haber un prota y 3 waifus dispuestas, ellas terminaron acordando que todas harían lo que habían planeado con Yoro, y quien más lo divirtiera podría darle una orden que él obedecerá, y como que no queriendo la cosa, el prota primero se fue al tobogán con Himawari, en donde luego él consideró que no terminó siendo
haciendo tan mal plan, porque podría llegar ese dichoso momento del accidente en el que él podría ver la trama de su waifu, aunque cuando se lanzaron Yoro más que verla las estaba sintiendo, y cuando llegó a la piscina él buscó a su waifu para verla, pero el accidente nunca le ocurrió a ella, sino a él. Entonces, casi mostrándole su titán, su compa Sun apareció en el mejor momento para rescatarlo de la vergonzosa escena en la que había perdido su short, y superando este momento ahora debía intentarlo con Cosmos, quien se veía emocionada por compartir su flotador con el prota, como si de una pareja se tratara, pero Yoro al haberse adelantado no pudo contener el monólogo de la waifu, quien fantaseando ella sola con todo lo que le decía, al final terminó haciendo que Yoro flotara solo en un flotador para nada masculino, y quedando como un chico rechazado por su waifu cuando lo vio su amigo Sun, de vuelta su compa lo salvó al acompañarlo a navegar en el atardecer, y como dicen, la tercera es la vencida. De vuelta vino el turno de Pansy a proponerle algo más tranquilo, y ella habiéndose esforzado para verse linda para él, el prota tuvo pena de mirarla, aunque luego se calmó para luego escuchar lo agradecida que estaba la waifu por haberle regalado ese momento. Pero de nuevo Pansy se nos puso intensa, y le comenzó a sacar los trapitos al aire a nuestro prota, ya que al haberse hecho amiga de su mamá le descubrió los mayores secretos que escondía en su cuarto, incluyendo los fetiches que tenía con sus revistas hot. Ante la incomodidad, Sun apareció en ese preciso momento y lo salvó de la situación incómoda, para ya luego cuando llegó la hora de declarar una ganadora de este reto simplemente ninguna ganó, y más bien con quien se terminó yendo fue con su compa el Sun, quien lo salvó y lo divirtió en los momentos más oportunos. Pero ahora de vuelta a clases y tras haberse divertido con todos sus amigos en la piscina, Yoro volvió a la rutina. Sin embargo, en ese día varias chicas del salón se acercaron a pedirle perdón, y es que resulta que ya había salido la noticia donde se desmentía que él era un mujeriego, y si eso no hubiera sido suficiente sorpresa, cuando vio llegar a una linda chica pelinegro como al prota le gustan, allí supo que Sasuke, quien lo había molestado antes, había cambiado completamente su outfit siguiendo tal cual sus gustos, y parecía que ella ya por adelantado había ganado bastantes puntos con él. Pero ahora en un flashback volvemos al momento en el que el prota estaba comprando las brochetas de cerdo para su amigo en aquella final de béisbol, y como que a la chica le encantó esa disposición del prota al esforzarse por su amigo, algo que de algún modo la inspiró, y a partir de ese momento ya se enganchó de Yoro, y al menos pudo conseguir su nombre, y es así como volvemos al presente, y entendemos que esa misma chica era quien le estaba besando la mano como muestra de que estaba a su servicio, y como si no fuera poco se venía a sumar otra waifu al harem, quien se disponía a cumplirle cualquier deseo porque ella solo quería servirle. Y pues así es como conocemos a Tsubaki, quien se cambió de escuela porque su familia abrió otra tienda, y Sun al escuchar cuál era la tienda, hizo una apología a las brochetas que ellos hacían, así que ahora Yoro con esta nueva chica no sabía qué hacer porque en su salón tenía dos más que estaban loquitas por él, y al ver que el afecto que le daba Tsubaki al prota parecía sobrepasar los límites, Asunaro partía el lápiz de lo molesta que estaba, mientras que Sasuke no sabía qué hacer para no llamar tan obviamente la atención de Yoro, mientras que Mawari se ponía de tóxica al amenazarlo con Pansy Cosmos, así que tras este alboroto el prota esta vez solo quería ver las verdaderas intenciones de esta chica, y es que hasta la comidita la había hecho. Entonces mientras ellos estaban en el pasillo, Tsubaki lo salvó de un posible accidente con una cáscara de banana, y como muestra de agradecimiento el prota quiso ofrecerle algo que solo él pudiera hacer, y esta waifu comportándose como la propia heroína de la historia solo le pidió que lo dejara que le sirviera, además que la dejara decirle Yoro como hacían todos los demás, y como el prota no pudo revelar cuál era su verdadera cara dejó pasar la situación, y una vez estuvo en la biblioteca el prota presentó a Tsubaki a las demás, aunque hubo un conflicto cuando Cosmos quiso darle de su bento al prota, ya que Tsubaki también le había hecho una comida, pero el prota al ver agüitada a Cosmos también aceptó su comida, así que quedó sin que le cupiera un bocado más, hasta que después de que los demás disfrutaran de las galletas de Pansy, el prota se quedó a solas con ella, quien primero le dijo que hasta cuándo iba a ser un cobarde, ya que en el almuerzo se llenó de comida solo por cumplir con los deseos de las otras dos chicas, es decir, al hacer eso estaba siendo un cobarde al no tomar una decisión. Dejando esto de lado, Pansy luego le dio un libro muy significativo para ella, y una vez que lo leyera, ellos podrían tener un tema de conversación, y Yoro aceptándolo le dijo que esta tarde no podría verla, porque tendría que hacer algo que él hace todos los años, así que yendo al centro comercial guardó lo que compró, pero en eso llega Mawari de nuevo con su exceso de contacto, haciendo que el prota tropezara y sin darse cuenta tirara el libro que le había prestado Pansy, y fue cuando llegó a casa que se dio cuenta que había perdido el libro, y corriendo fue a buscarlo donde creyó haberlo dejado, pero no lo encontró, aunque en eso se acercan unas chicas para preguntarle lo que le pasaba, y diciéndoles lo del libro, estas chicas ofrecieron ayudarlo, pero una vez ellas se fueron al centro comercial llegaron con el libro, pero bastante destrozado, y como si las cosas no pudieran empeorar, estas chicas al mostrarle el precio del libro que debía reemplazar, simplemente resultó ser demasiado alto que lo obligaría a trabajar bastante. Fue así como todo agüitado al otro día él estuvo obsesionado con eso de buscar trabajo, ignorando a todo el mundo, inclusive el almuerzo que le había hecho Cosmos, por eso Mawari quiso quitarle la revista, pero el prota estuvo a punto de decirle lo que quisimos decirle todos, que había sido su culpa, pero Yoro se contuvo para no decir nada, y ahí fue que Tsubaki le dijo
dijo que si quería trabajar podía hacerlo en su local, ya que pagaban muy bien, y ahí nuestro prota se puso más meloso del usual con ella, pero fue después del receso que el prota le dijo a Pansy lo del libro, y disculpándose de todo corazón dijo que lo reemplazaría, y aunque la waifu solo quiso que él siguiera yendo a la biblioteca, Yoro dijo que no podría porque trabajaría para comprarle otro libro, y Pansy, obstinada de la terquedad de Yoro, dejó que hiciera lo que quisiera, y así es como el prota comenzó a vender brochetas, aunque Tsubaki decía extrañamente que por fin le agradecería como debía, pero así fue como pasó una semana en la que el prota estuvo trabajando con Tsubaki, y ahí iba poco a poco ahorrando, mientras Himawari entrenaba tenis, dejándole las mañanas libres al prota, solo que esta vez ella apareció viéndolo leer el libro de Pansy, y al verlo en tal mal estado ella sugirió que se consiguiera otro, aunque no sabía que eso era lo que precisamente estaba haciendo. Sin embargo, eso implicó que Pansy estuviera molesto con él, y es que le habían quitado sus tardes con él, pero en realidad parecía que le molestaba algo más. Aún así, el prota seguía llevando bastante bien su trabajo, en donde inclusive Sasan que lo visitaba junto a sus amigas, aunque claro, con otras intenciones, pero el prota seguía sobreesforzándose al punto de que en una de esas derramó lo que le servía a un cliente, y este tipo de grosero se desquitó con el prota gritándole, convirtiéndose en el peor día de la semana, o en realidad se convirtió en el peor de su vida cuando de regreso se encontró con Pansy sin su disfraz, y ella lo quiso confrontar, y es que le quiso decir que estaba esforzándose por algo que no debía, ya que si bien Himawari lo hacía para ser la mejor de su club y Sun para conseguir el campeonato nacional, en cambio lo hacía para mantener las cosas tal como estaban, es decir, por mero egoísmo. A todo esto el prota responde que a diferencia de sus amigos, él no tiene más nada que dar, así que a su manera se está esforzando, pero Pansy le dice que la tiene a ella, a lo que Yoro responde que lo deje en paz. A partir de entonces la waifu lo dejó solo, aunque luego este sintió mal por cómo lo había tratado, haciendo que desde esa vez Pansy le aplicara la ley del hielo, pero bueno, ya saben, cosas de parejas, y al menos ellos se seguían reuniendo en la biblioteca, pero en ese Himawari volvió a tocar el tema del libro, haciendo que el prota se deprimiera de nuevo, pero en eso que la waifu se va le da unas palabras de aliento, algo que después Sun se lo enfatiza al decirle que si tiene a alguien o algo que le importa debe hacer lo que sea para protegerlo, sin avergonzarse o temer por ello, pero aún así el prota seguía todo agüitado, e inclusive en el trabajo Tsubaki lo mandó a descansar, porque con esa cara ningún cliente se iría a animar. Entonces en su camino Yoro se encuentra con un desconocido con quien se pone a hablar, y este le dice básicamente lo mismo que le dijo Sun, pero con otras palabras que el prota esta vez sí entendió, y de esa manera fue que conoció a Yasuo Hazuki, quien será más importante para la historia más adelante. Y de vuelta con Yoro, esta vez entendió que él quería esforzarse para mantener cerca a su waifu, a quien supuestamente dice odiar, pero ella estaba disculpándose con ella, diciéndole que si quería esforzarse era por ella, o sea por su libro. Así que Pansy esta vez más contenta le dio sus ánimos, y de esta manera el prota pudo conseguir el dinero suficiente para por fin reponerle el libro a Pansy, pero cuando fue a la librería se encontró con que ya había sido comprado, y de regreso con cara de desahuciado se encontró con Himawari, quien la había escrito antes para verse, pero Yoro al negarse se topó con ella ahora, para que así la waifu le diera esta sorpresa, y era que ella había comprado el libro. Por esto Yoro al principio se molestó, haciendo llorar a la pobre de Himawari, pero luego recapacitando le dijo que sí le había hecho feliz esa sorpresa, pero lo que no le gustó fue que ella dejó de comprarse su raqueta nueva por ese libro, y es que ella después le explicó que supo que ella le había causado problemas, así que quiso aliviar su preocupación de esa manera, y la razón por la que Yoro se molestó fue precisamente eso, que la waifu antepuso su sueño por él, y él no se sentía tan valioso como para que ella hiciera eso. Por eso mismo, después que Himawari tuviera el partido de tenis y le diera un besito al prota antes de su victoria, se fueron a celebrar en la tienda de Tsubaki, y aquí sucedieron dos cosas. La primera fue que Pansy, sabiendo que el prota ya había leído el libro, ahí él encontró una nota que le preguntaba que si le ayudaría en su momento más difícil, y la waifu pidiendo un resumen de la lectura para saber su respuesta, esta haciéndose el duro dijo que sí la escucharía. Y segundo, Tsubaki le dijo que se contentaba verlo con más confianza, porque cuando se reencontró con él en la escuela vio lo mucho que él se despreciaba, sintiéndose un protagonista secundario, sin saber que es gracias a él que sus amigos se reúnen. En pocas palabras le dijo que era el protagonista principal de este anime, y obviamente lo es. Ahora esta vez el prota caminaba bastante tranquilo en una mañana, hasta que terminó siendo secuestrado por una waifu en el laboratorio. Esta era Tampopo, la chica de primero que iba a bailar con él en la danza pasada, pero resulta que ella se interesó por el prota por alguna razón, y para eso lo invitó a la banca para hacerle una petición. Sí, aunque pareciera raro ver eso en un salón, igual ya sabemos que cuando aparece esta banca en el guión es para causar desmadre, y siguiendo las líneas de siempre, esta vez la waifu pidió que la ayudara a juntar a Sun con Pansy. Y a ver, ¿por qué? Te preguntarás. Pues resulta que aquella vez del partido, ella vio a Sun mirando a Pansy con ojos de enamorado, y según la chica, si Sun hubiera estado empujado por el amor, él quizás hubiera ganado. Entonces ella, una vez que vio a Pansy en el baile, supo que aquella chica que vio en el partido era la misma, y ella supuso que Pansy era Pansy por los ensayos que hacían en la biblioteca, ya que ella era la que quedaba por descarte. Así que su plan era que el as del equipo ganara este año el campeonato al juntarlo con esa waifu, y así ella lograra convertirse en la ídol de un equipo ganador. Sí, un plan bastante enrevesado
atravesado, pero que luego Asunaro escuchó y pues porque le convenía la apoyó. Y el prota, recibiendo fotos provocativas de Tampopo a cambio de que le ayudara, Asunaro lo hizo porque si Pansy se emparejaba sería un rival menos para conseguir al prota. Y así fue como se dieron las cosas, en la que esta vez el prota, reunido en la biblioteca, pensó en conocer los sentimientos de cada uno de sus amigos. Y en eso él ve a Cosmos un poco deprimida, pero luego se olvida de eso porque en ese instante aparece Asunaro diciendo que ella había hecho lo que le había mandado. Al final, el prota, Tampopo y Asunaro llevaron a cabo un plan, el cual consistía en dar celos a Sun, cosa con lo que el prota le siguió el juego. Pero al reunirse a las demás waifus mientras Yoro estaba conquistando a Pansy, en eso se descontroló cuando la rubia escuchó a los chicos hablar de ella, pero al no saber su nombre se molestó, por lo que cuando se arruinó este plan el prota le sugirió que le haría una confesión, y allí fue cuando se reveló todo. Y la cosa era que Tampopo no quería conseguirle novia a Sun, sino que quería conseguirle pareja a Pansy, y es que al parecer ella ya la conocía desde antes, y por alguna razón de su pasado ella quiso ayudarla a conseguirle un novio, aunque no se creyó que fuera el prota quien ella quisiera, en especial por su fama de lamepatas. Entonces, una vez se descubrió la mentira de Tampopo gracias a la ayuda de Asunaro, quien la escuchó hablando a solas, allí la propia Pansy la confrontó, aunque la dejó escaparse, porque le pareció lindo el gesto que después de haberla descubierto, ella no dijo nada, y más bien guardó el secreto. Y Yoro, queriendo saber la razón por la que esa chica había hecho eso, Pansy le dijo que mejor que no la supiera, y así dejó de preguntar para ganarse más el cariño de esta waifu, que acercándosele le quitó la foto de Tampopo para dejarle la suya, cosa que al Yoro no le molestó para nada, aunque luego de este incidente vemos que Cosmos está enfrentando al director porque al parecer quieren cerrar la biblioteca de la escuela, y es primera vez que escucho que algo así suceda. Entonces en una mañana aparece Pansy sorprendiendo al prota, quien estaba mirando su foto, y extrañamente ya comenzó a ponerse más melosa del usual, al punto de inclusive proponerle el delicioso, pero el prota supo que esas no eran palabras de su waifu, y con solo sobar un poco el ego de Tampopo la hizo salir para comprobar que ese fue siempre su plan, aunque no la pudo atrapar porque huyó de inmediato, pero esto le dejó igualmente un momento a solas con su chica, quien de verdad le agradeció por lo que hizo, pero al rato fueron interrumpidos porque Cosmos llegó con malas noticias y les dijo que la escuela cerraría la biblioteca. Esto preocupó bastante a Pansy porque casi parecía vivir ahí, pero una vez le comentó a los demás lo que ocurría, la única solución que había era aumentar en 1×10 las visitas a la biblioteca, así que tanto Sun como Imawari les dirían a la gente de su club para que fueran, así como Cosmos haría lo suyo desde el consejo, y por su parte Asunaro también los apoyaría con el periódico, pero el prota, al no tener amigos aparte de ellos, se agüitó al sentirse inútil. Pero de regreso a la escuela, él se encontró con el Yasuo, que para hacer esta vez corto su nombre, mejor digámosle Hoz, tal como se presentó, y Joro, contándole lo que sucedía, este le dijo que tenía un plan que en la escuela se aplicó, porque algo parecido también les había ocurrido, por lo que esta vez nuestro prota pareció encontrar a su salvador, a quien invitó a su escuela, apareciendo así un Hoz junto a dos chicas, que casualmente fueron esas quienes lo ayudaron a conseguir el libro que la otra vez perdió. Entonces una vez lo invitó a la biblioteca. Cuando Pansy vio a este chico, ella se conmocionó por un instante, cosa que el prota notó de inmediato, y es que al parecer esos chicos conocían a la waifu, porque el año pasado había estudiado en su escuela, y aunque este tal Hoz ciertamente se comportaba como el protagonista principal, de alguna manera Pansy parecía comportarse fuera de lugar, al punto de parecer tener miedo de ese chico que el prota apenas conocía, y la verdad es que todo parecía bastante raro, porque si bien Hoz y las otras chicas ayudaron a mejorar la biblioteca, en un momento que el prota se fue con él, ahí le llegó Skinny a preguntarle que si le gustaba Pansy, y este diciendo que no, la chica se alejó, y después de una productiva jornada, cuando todos estuvieron a punto de despedirse, las waifus del Hoz intentaron alejar al prota de Pansy al llevárselo aparte, mientras dejaban a ellos dos a solas, pero Asunaro, leyendo el ambiente, actuó y se llevó aparte a la waifu de lentes. Entonces, tras haber salvado la situación, luego el prota habló con ambas chicas junto a Cosmos e Imawari, y allí ellas le pidieron al prota que las ayudaran a juntar a Hoz con Pansy, y es que a pesar de que ellas también les gustara a su amigo, ellas solo querían verlo feliz, así que el prota, viéndolas, sintiendo algo raro en ellas, y es como si reprimiendo sus sentimientos también reprimían su humanidad, entonces sintiendo algo raro en todo esto él se negó, y esta chica retirándose, Cosmos e Imawari le pidieron al prota que las dejara solas. Al día siguiente Yoro quiso saber lo que ocurría, y Pansy le contó que ese era el demonio al que ella se refería, y es que resulta que Hoz no es que sea un tipo malo, sino más bien todo lo contrario, es tan bueno que termina haciendo daño, y es que Pansy cuenta que en su anterior escuela ella fue la popular, la chica que se llevaba la atención de todos, llegándola a colocar en una situación incómoda porque todos se acercaban a ella siempre con algún interés. Entonces ella conoció a Hoz, quien la salvó de todo eso, pero ella simplemente no quería tenerlo cerca, y entre más intentó alejarlo, este tipo más se enamoró de ella, haciendo que la brillante bondad de este chico la hiciera colocar en una situación incómoda, porque todo el mundo quiso verla emparejada con él, ya que querían agradecer su bondad. Sin embargo, ella lo detestaba más y más, aunque no se lo podía decir porque también estaba agradecida con él. Fue por eso que ella se cambió de escuela y por esta razón llegó a la situación en la que estaba actualmente, en la que esta vez Yoro prometió ayudarla, pero se complicó bastante y ya te diré el porqué. Y es que si bien la biblioteca se salvó, Hoz estaba más presente
en la vida de Pansy que antes, y el único detalle era cómo sacarlo de su camino para que la waifu dejara de sentirse incómoda, así que Sun, viendo esa situación, ayudó un poco a Pansy para alejarla de Hoss, aunque las amigas de este tipo le hacían presión social a Pansy. Entonces después el prota, hablando a solas con Hoss, le preguntó qué haría si Pansy consiguiera novio. Obvio, Hoss como chico bueno diría que felicitaría al tipo, aunque se pondría muy triste, y fue después que el prota supo que cuando Tampopo quiso conseguirle novio a Pansy, su verdadero objetivo era quedarse ella solita con Hoss. Ahora, sabiendo hasta dónde había llegado la situación, el prota intervino, y cuando iban a hablar, Pansy lo interrumpió para decirle que tal como había acordado con Sun, si llegaba a las nacionales, ella sería su novia. Ante este notición, el primero en desmoronarse fue Hoss y sus waifus, pero a quien curiosamente le cayó como balde de agua fría la noticia fue al prota, porque a la chica que él decía que no quería, ahora la perdía. Fue así como Pansy le dijo que no fuera por un tiempo a la biblioteca, mientras el prota corroboraba por sí mismo lo que había dicho la waifu al preguntarle a su amigo. Y pues sí, se lo confirmó diciendo que siempre lo utilizó, aunque Sun al final le dijo que ahora era el turno de él para ser un buen amigo, y parecía darle alguna señal que por los momentos Yoro no entendía. Y es que así el prota pasó sus vacaciones sin su chica, aunque tenía a su amiga y la Presi. Igual él nunca dejó de sentirse un poco triste a pesar de tener tantas chicas, y todo esto lo había visto Tsubaki detrás de escena, así que como se lo prometió, ella lo ayudó, y le hizo entender que detrás de las palabras de Pansy y Sun se ocultaban otras intenciones, y es que al parecer como el prota se había visto tan involucrado con Hoss que ella lo quiso alejar para que no saliera lastimado, pues al final él era el único que podía salvar a esta waifu. Sin embargo, él no sabía exactamente qué hacer, y en eso apareció Sasanke a conversar con él, y aunque el prota se extrañó de ello, esta waifu le dijo que simplemente debía ser como siempre ha sido. Sí, ese tipo retorcido de los primeros capítulos, y por eso le agradeció tanto a esta waifu que ella simplemente no soportó ver de nuevo esa faceta que le gustaba del prota, y huyó del rubor, pero le dio ánimos para actuar como debía. Entonces fue así como confrontó primero a su amigo, quien a pesar de estar cerca de conseguir su objetivo, él le dijo que no podría apoyarlo, porque había alguien más importante que él, y obvio que ese alguien era Pansy. Así que volviendo a la biblioteca, ahí estaban las chicas conversando lo exitosa que fue la campaña de la biblioteca, pero de repente el host se levanta a confesarse a Pansy, todo con tal de adelantarse por si Sun no gana el partido, pero también aparece el prota a confrontarlo, y como su supuesto amigo lo reta un duelo por su waifu, y está viendo que su despiadado príncipe apareció en el preciso momento para salvarla, a pesar de que le había dicho que no fuera. Allí Yoro explicó en qué consistía el reto, y al parecer sometió a votación el hecho de que Pansy estuviera junto a él, y el que perdiera dejaría de hablarle a la chica. Entonces, como Yoro estaba confiado de que todas sus amigas hacían mayoría, pensó que ganaría, pero una vez entregó las ganchetas que serían la señal de votación, cuando vio que todas sus amigas se las entregaron a Hoss, él se choqueó porque su plan se arruinó, y todo porque sus waifus aprovecharon en confesarse en ese momento, y por tanto quisieron descartar a Pansy como su rival de amor. Y ahí fue donde el cálculo de Yoro falló, y es que sus chicas, si las comparamos con las del Hoss, querían ser las número uno de él, y por eso descartarían a Pansy sin problemas. Y pues hasta aquí llegó el final de este anime, que si quieres que resuma un poquito más este anime para saber lo que pasó al final, solo déjanos en los comentarios para traerte el OVA, en el que por cierto muchos dicen que el final de este anime es tan distinto a su novela como en el manga, pero bueno, ya es cuestión de que lo comprueben por su cuenta, ya que el OVA dura aproximadamente 1 hora con 10 minutos, creo. Así que si te ha gustado el resumen, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejar tu comentario de qué te ha parecido este resumen o qué otro anime te gustaría que resumiéramos, por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Goodbye.